estaba grabando. ¿Se soltó? No jodas. No se soltó. Hay algo ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué coño es eso? ¡Wow! ¿Qué coño es eso? Y por... me cago en 10, que no me muevo. Creo que rompió. Rompió. Oh, Dios mío, tío. Me cago en la leche. Rompió. Muy buenas, compañera. Muy buenas, compañero. En mi última jornada de pesca, en el vídeo de mi última jornada de pesca en Gran Canaria, se repitió un fenómeno que llevo experimentando desde los inicios del canal. Y es que siempre que me veis pescar y sobre todo que me veis soltar capturas en mucha altura, en alturas descomunales, aparecen bastantes comentarios y me enviáis bastantes mensajes criticando, entre comillas, criticando el hecho, ¿no?, de devolver los peces desde tan alto, que si mueren. Y debo decir que más allá de soltarlos en altura, yo hay una reflexión que lleva toda la vida acompañándome, y es que cada vez que saco un pez, y a estas alturas de la vida hablamos de decenas de miles de peces que llevo a mis espaldas, cada vez que lucho con un pez, dentro de mí se desata una lucha interna. Una lucha interna en la que por un lado están sentimientos positivos de éxtasis, de adrenalina, de alegría, de motivación, un cúmulo de sentimientos positivos que, como digo, luchan con otro cúmulo de sentimientos negativos, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de pena por el sufrimiento ocasionado al pez. Como digo, he sentido esa lucha interna decenas de miles de veces en mi vida, cada vez que saco un pez. Yo pienso que hace años ya he dado un gran paso adelante, que si bien no evita esa lucha interna dentro de mí, he aceptado que soy una persona contradictoria y que todos y cada uno de vosotros sois contradictorios. Podéis hacer un ejercicio interno y veréis como en la pesca o en cualquier ámbito de la vida encontraréis aspectos en los que sois contradictorios. Y como iba diciendo, el gran paso que yo creo que he dado adelante en mi vida ha sido el aceptar que la contradicción es algo inherente a la naturaleza humana. Somos contradictorios por naturaleza. Y en esa balanza, en esa lucha interna, sigue ganando siempre la parte positiva por encima de esos sentimientos de culpabilidad por infligir dolor al pez. No obstante, sería un poco hipócrita no reconocer esto, porque por muy bien que nos esforcemos en tratar a un pez, la pesca, por naturaleza, es inseparable del sufrimiento del pez. Por lo tanto, considero que quien ponga por encima en su balanza personal el sufrimiento al placer de la pesca no debería ser pescador. Es mi humilde opinión. Dicho esto, sabéis de sobra, no tengo que decirlo porque ya lo he demostrado con suficientes hechos, que intento siempre en la medida de lo posible disfrutar de este deporte, provocando el menor sufrimiento y dejando mi menor huella posible en la naturaleza, en el pesquero, en el mar. Dicho esto, muchos me habéis pedido que queréis verme pescar en Pedrero, en Gran Canaria,
y hoy vamos a intentar pescar en Pedrero. No sé si lo conseguiremos, porque el Pedrero necesita unas condiciones muy concretas y cada pedrero necesita unas condiciones muy concretas. Acabo de llegar al lado de un pedrero que me parece muy interesante, que creo que puede tener unas condiciones de mar, porque estamos con 1,5 metros, 1,8 m. Con más mar es absolutamente impracticable porque viene barriendo el mar. Entonces yo creo que pudiéramos conseguir pescar algún sargo hoy aquí con estas condiciones. Vamos a ver si la marea, si el viento y demás condiciones nos permiten pescar, pero vamos a intentarlo. Y de todas formas, si no podemos, nos iremos a otro sitio. Y si acabamos pescando en una zona de altura, prometo enseñaros a echar los peces desde altura, porque tiene su técnica. Y efectivamente, si tiras los peces desde altura, y no hace falta mucha altura, si los tiras de 5 o 6 metros y no los sabes tirar bien, es muy probable que mueran. Con mucha más razón si los tiras de 20, 30, 40, 50 metros, como los he tirado yo bastantes veces también. No obstante, como todo, tiene una técnica y efectivamente, si no la conoces o si no conoces algún tipo de técnica para que caigan bien, para que lleguen vivos al agua y salgan vivos, pues efectivamente morirán. No obstante, me comprometo, no sé si hoy pescaremos en altura, pero si no en futuros vídeos, enseñaros esa técnica en la que os aseguro que yo no recuerdo cuándo fue el último pez que se me murió, que caen dando vueltas sobre su eje longitudinal, entran en el agua sobre su eje longitudinal y según tocan el agua salen disparados como balas. No se me muere un pez, así que bueno, en cuanto pueda os lo enseñaré. No obstante, vamos a explorar ese pedrero. Venga, ¡vamos allá! Bueno, pues no hay mucha altura de ola, o sea, está bien, está muy bien, 1,5 metros, metro largo. Lo que sí que hay es un periodo de ola de 17, 18. Por lo tanto, vienen con bastante frecuencia unos trancazos que arrastran todo, que lo hace bastante peligroso, la verdad. Pero bueno, vamos a pescar lo más alejados del agua que podamos. Respecto a lo que voy a utilizar, pues voy a utilizar una boya Piker. Ahí la tenéis, unos 3,5 metros de calado, yo creo que es suficiente. Yo sé que mucha gente pesca en pedrero con muy poco calado, yo pesco incluso con más calado del que tiene el pedrero,
para que cacee muy bien, para que se meta entre las piedras el cebo y rastree absolutamente todo. Y le he puesto el 0,19 del Sunline Blackstream. Es muy poco diámetro para pedrero, es muy difícil pescar en pedrero con 0,19, pero es que quitando la espuma pegadita a las piedras está muy transparente del agua y vamos a necesitar muy poco calibre para engañar a los peces. De carnada, evidentemente, queso, como no. Y luego de equipo, pues voy a sacar a jugar la Albarella 600. Aquí está. La Albarella 600 que me regaló mi amigo y enormísimo pescador de Gijón, Benjamín. Es quizás la caña más blandita que tengo. No es seguramente lo más adecuado para pescar en pedrero, porque en pedrero me gusta tener una caña un poco más rígida, porque por todas esas piedras que tenemos delante tenemos que pegarle un buen trampolín a los peces para sacarlos. Pero bueno, tenía montado ya la boya Piker de ayer y por no ponerme a montar otro aparejo, pues voy a utilizarlo. En caso de que tengan muchas dificultades para sacar los peces, pues cogeré ya la Calicunan Nightfall. Y nada, he acompañado la Albarella del Tika Tempest TT4000, fruto de esa colaboración con los compañeros de la tienda Troitamar de A Coruña. Y vamos a ver si os engañamos. Bueno, saqué este pez cañín, pero tuve bastantes picadas, pero entre que me da el viento de cara y que las olas arrastran muchísimo, me trae todo el rato a la orilla. Se empiezan a picar y ya el mar empuja la boya y les quita de la boca, yo creo, el cebo. Voy a probar un par de lances más con este montaje y si no ya me paso a una boya más grande a ver si me aguanta más. Eso es un sufrimiento, me lo tira a las piedras todo el rato. Vamos a montar, bueno, no tengo que montar porque ya tengo un aparejo montado del otro día. Yo creo que me vale para aquí. Solo vamos a desplegar la Calicunan Nightfall y vamos a ver si con esta boya del artesano de Avilés Juan Pablo, más grande, nos aguanta más.
Ha subido una barbaridad la altura de ola, como medio metro así, ha subido el viento y es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible, me está todo el rato arrastrando la boya contra las piedras. Arrastrándola no, estrampándola contra las piedras. Voy a perder la boya, es una de mis favoritas y no quiero. Así que bueno, ya no tiene sentido estar aquí. Vamos a buscar una zona de más calado y si es posible con menos viento, pero al menos más calado para que nos deje trabajar el aparejo. Bueno, ya estamos aquí. Estábamos en el Pedrero, ahora estamos aquí. Vamos a probar, tiene muy buena pinta, la verdad. Y aparte que esto nos deja picotear en varios sitios. Mirad, por aquí, también. Muy chulo. Vamos. Me limpian el anzuelo, pero es que no me entero, se me mete la boya debajo de los pies y no la veo. Bueno, voy a tener que lanzar a otro lado, aquí no. Lanzaré hacia allá. Opa, por ahí. A ver. Lo mismo, ha picado bajo los pies, bueno, al tacto. Vale, vamos a aprovechar que estamos bastante altos y os voy a explicar cómo lanzarlos. Mirad, los cogemos con la mano derecha por aquí, por las agallas, por la cabeza. Vale, aparte al taparle los ojos se tranquilizan bastante. Y lo que tenemos que hacer es lanzarlos y con un giro de muñeca, acompañado del brazo, que gire lo más rápido posible. ¡Bum! Entonces va a bajar dando vueltas a toda velocidad y va a entrar así, en su sección vertical. Tiene que girar sobre su eje vertical. Vale, vamos a hacerlo, mirad. Ya veréis. Vale, cogemos. 1, 2, 3. Mirad cómo baja, girando, girando, girando. Perfecto, y ahí se va corriendo. Ni medio segundo duró en la superficie del agua. Salió como una bala. Sí. 1, 2 y 3.
pues ya no siento más pez, así que bueno, voy a ir a chequear esas puntas de atrás, esos acantilados, pero bueno, voy a recoger las cosas y llevármelas para allí, que ya estoy un poquito lejos de ellas y me dijeron que por aquí hay mucho mangui. ¡Vaya perrote se soltó! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! No, no se soltó. Me rompió. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora ves, con 0,19 es lo que hay. ¡Oh, joder! Bueno, pues he rascado todos los agujeros, todas las esquinitas que he visto por esta zona y es lo que ha dado, ya veis lo que ha dado. Bueno, voy a ver si localizo algún otro pesquero fuera de esta zona, ya cogiendo la furgo, y a ver si echamos un par de lances más. Y si no, pues bueno, es lo que ha dado la jornada de sí. He quedado dentro de un ratito con Richard. Richard es amigo de Fran Reyes. De hecho nos presentó él. A Fran ya le conocéis todos. Y he quedado con Richard porque me va a... Le he dicho que quería que me las vendiera, pero creo que me las va a regalar, lo cual estoy muy agradecido. Unas cuantas boyas de esas tipo bolígrafo, de las que usa Fran, de las que usan aquí, tradicionales, que además son unas boyas que tienen más de 20 años. Estas boyas que me va a dar tienen más de 20 años, por lo cual me hace doble de ilusión, espero no perderlas. Total, que bueno, estoy ojeando la costa, voy a ver si encontramos un sitio en el que nos deje echar unos cuantos lances más y damos por terminada la jornada.
Bueno, pues esto ya no da para más. Tengo que recoger y tengo que ir a donde Richard, a por mis nuevas boyas. Y bueno, la verdad es que ha sido una jornada. No podemos decir que hayan sido muy pocas capturas, estuvo bien, pero fue un poco coñazo porque fueron muy separadas. No hubo ningún momento de actividad importante. Salía un sargo de Pascua San Ramos, pero bueno, al final a lo tonto sacamos unos cuantos. Hace muchísimo viento, se está poniendo muy desagradable y nada, recordaros que si os ha gustado le deis un like, no es por egolatría, no es por tocar las narices, es porque ayuda al canal. Los vídeos cuanto más likes, mejor nos posiciona YouTube y mejor nos va, y a vosotros no os cuesta nada, ¿vale? Así que si me hacéis ese favor, dejadme un like. Y si no estáis suscritos, suscribíos y activad la campanita para no perderos mis vídeos semanales de esta aventura. Podéis seguir también a La Ruta al Sargo en Facebook e Instagram. Venga, me voy a por mis boyas.